¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los administradores del mundo de la electrónica, un grupo que está en Facebook, que está orientado hacia la electrónica básica, no tan básica, en el que empecé a participar y me mencionaron como colaborador destacado. Las últimas publicaciones que hice fueron acerca de algo muy básico, que es tan básico que la mayoría de la gente que no lo profundiza un poquito se equivoca. La pregunta fue tan simple como decir qué es más conductor, el cobre o el oro. La mayoría de los que respondieron dijeron que el oro. Bueno, a partir de eso empecé a subir material intentando explicar con lo poco que uno sabe, porque siempre hay más por aprender al nivel que yo sé, por qué el cobre es mejor conductor que el oro. Sin duda alguna, el cobre y el oro son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Justo acá estoy mostrando una tabla en la que no figura el oro. Ah, acá estamos bien. Acá hay otra tabla en la que pueden ver, primero, bueno, las tablas son deducciones que hacen los científicos a través de experimentos en los que van comprobando empíricamente, matemáticamente, cómo se comporta la naturaleza y esos datos, en este caso, los pasan a una tabla. Esta tabla nos indica, hay muchas tablas, se pueden compararlas ustedes, no es, siempre hay que hacer eso, no hay que quedarse con el primer texto que vemos, porque más en internet puede ser falso. Vemos que la resistividad a 23 grados centígrados en ohms por metro de un material se representa por un número, generalmente con decimales, multiplicado por 10 a un exponente negativo. ¿Qué significa ese exponente negativo? Significa que tiene una resistencia bajísima. El -8 significa que tiene 8 ceros a la izquierda. Ese 1,59 pasa a ser 0,7 ceros 159. ¿Qué cosa? Ohms. ¿En qué condiciones? A 23 grados. ¿Cuánto? Un metro del material. No sé la verdad el grosor, pero bueno. Como pueden ver, más grande es este número, más pequeño va a ser el resultado. Y pueden ver que viene la plata, sería 0,00000000159 ohm. El cobre viene después, con 168. Y el oro viene después con 2,20, todos a la -8, exponente de -8. Acá tengo otra tablita muy interesante. Acá está esta otra tabla, que ven cómo es el exponente de la notación científica, valor decimal, por ejemplo, a la -8, ay miren, pasa del -6 a la -9. Bueno, es igual, van a ver que el -6 tiene 0,5 ceros y un 1, 10 a la -6. Y a la -9 tiene un 0, 8 ceros y un 1. Y corresponde al -3 perdón, el -6 a micro y el -9 a nano. Por ahí no hay prefijo para -8, pero bueno. Ahora, está bien, las tablas dicen esto, es muy importante entender las tablas, no vamos a ir por la vida calculando la resistencia de cada cable que tengamos en la mano. Directamente uno va a las tablas porque te solucionan la vida. Igual que yo voy a estas tablas que encuentro en internet, agradezco la fuente, que acá pueden ver la marca de agua, y las comparo con otras, ¿no? Porque me pasó también de encontrar algunas con leves diferencias. Pero son todo material
tomado de textos de ciencia, de física, de electricidad, de electrónica, así que están bien. También podemos decir que tanto el oro como la plata como el cobre tienen un solo electrón de valencia. ¿Qué es el electrón de valencia? ¿Que está en España? No, es el electrón de la última capa de energía del átomo, del elemento en cuestión. En este caso podemos ver que los tres tienen un solo electrón. Y volvemos a la tabla. ¿Por qué sería más conductor la plata, después el cobre y después el oro? ¿Qué podemos ver acá? Bueno, vamos a meternos un poquito más en el átomo. Esta es la estructura de un átomo, es un modelo atómico, porque en realidad es una forma que tiene el ser humano de representarlo. Pero a pesar que ahora está habiendo formas de ver los electrones, en sí no se los puede ver porque es muy difícil comprobar cómo se comportan como materia y como energía al mismo tiempo. Se comportan como paquete de energía y como partículas al mismo tiempo. Hay cierta paradoja, pero para representarlos en el entendimiento humano hubo varios modelos a lo largo de la historia que el más difundido aún al día de hoy es el modelo atómico este que tiene un núcleo con protones y neutrones, que eso se sigue manteniendo en un núcleo central, y alrededor, si bien acá están representados como órbitas, ¿no? Tampoco son órbitas, son como nubes, como si fuesen esas mosquitas que están alrededor de una fruta, bueno. Y también lo que es interesante tener en cuenta es que estamos hablando de proporciones interatómicas, ya estamos hablando entre espacios que hay entre electrones y núcleo de un átomo. Si lo lleváramos a nuestras proporciones naturales de nuestra vida cotidiana, un átomo de hidrógeno sería una cancha de fútbol con una pelota, y ahora están diciendo que sería una pelotita de tenis, ni siquiera una pelota número 5, en la cual están los protones y los neutrones. Y habría una mosquita chiquitita, que probablemente sería, sí, como una mosquita, más o menos para tener la proporción, dando vueltas por las tribunas. Ustedes vean la cantidad de espacio libre que es vacío, al menos hasta lo que sabemos hoy, porque vieron que son los paradigmas del conocimiento humano, o lo que se sabe hoy, por ahí mañana se descubre que es distinto, y no sé si te cambia todo, pero te puede cambiar mucho. Lo que se sabe al día de hoy es que el modelo atómico tiene esta forma, y tiene un número atómico, está representado por la cantidad de protones que tienen más de 1000 veces la masa del electrón, pero es la partícula que tiene carga positiva y el electrón la negativa. Y neutrones que separan, tienen más neutrones que electrones, que separan los protones porque cargas iguales se repelen, entonces se piensa que los neutrones surgieron para mantener separados a los electrones. Vaya a saber uno cómo, ¿no? No estamos a ese nivel. También sabemos que la corriente eléctrica es la circulación ordenada de los electrones, porque los electrones siempre están vibrando en la materia, pero cuando hay una energía que los empuja, empiezan a circular de un lado para el otro en forma ordenada, en un sentido y dirección. Más o menos en un sentido, pero en una dirección. Eso que los empuja es el voltaje, la diferencia de potencial. Sin diferencia de potencial no va a haber corriente, por más que el metal tenga disponibles esos electrones eh, que pueden saltar de un átomo a otro. Pero volviendo al tema que nos compete en este video, que es por qué la plata es más conductora que el cobre más que el oro. Vamos a ver otra plaquita. Y esta ahora sí creo que es la más completa y desarrollada, que todavía nos falta un pequeño tramo que va a ser la justificación matemática de la cantidad de electrones por nivel de energía. Bueno, resulta que hubo científicos a principios, finales del siglo XIX, principios del XX, que armaron lo que se llama la tabla periódica, donde están todos los elementos que el ser humano fue conociendo y hasta hace poco se fueron descubriendo otros.
e incluso haciéndolos artificialmente. Los elementos son la menor parte de la materia que compone las características del elemento que forma. Por ejemplo, la plata, el cobre y el oro. Ahora, miren ustedes, qué interesante esto. Vamos a la plata. La plata tiene una resistividad de 1.59 por 10 a la menos 8, o sea, es el valor más bajo de resistencia eléctrica de los tres. ¿Y qué podemos ver? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5 niveles de energía. Y tiene en total 47 protones de número atómico. Entonces va a tener en su estado neutral, o sea, sin que se haya ido un electrón, que no esté en su estado neutro, ni positivo ni negativo, va a tener también 47 electrones. ¿Y cómo están distribuidos? En 2 electrones, 8, 18, 18 y 1, o sea, se repiten 2. Y el cobre tiene 29 protones, menos. Y ustedes van a decir, pero si tiene menos, vieron que las cargas de distintos signos se atraen. ¿Por qué el último electrón está más libre que en la plata? Porque en la plata tiene 5 niveles, entonces está más lejos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que a proporciones nuestras un átomo sería como una cancha de fútbol? Y el núcleo sería una pelotita de tenis en el centro de la cancha y los electrones mosquitas en las plateas. Bueno, imagínense lo lejos que está si tiene una órbita más. Entonces eso disminuye con el cuadrado de la distancia la energía de atracción. Tiene más protones, pero está más lejos el último electrón. Ese es otro parámetro muy importante en los campos energéticos, la distancia. En este caso estamos hablando de campos energéticos de cargas eléctricas. Entonces va a estar menos atraído y va a poder ser desplazado hacia otro átomo que esté cerca. Cuando pase esto va a ser inmediatamente ocupado su lugar por otro electrón, porque hay en el metal hay todo como un mar de electrones libres que son los que corresponden al nivel de valencia, la última capa de energía. Y ahora vamos al oro. El oro, el que la mayoría de la gente cuando le preguntas te dice, no, el oro es el mejor conductor. Bueno, yo tengo mi opinión que es como el oro es como es un metal precioso y hay una en este sentido directamente se piensa, no, si el oro es el metal más caro que hay, es el mejor conductor. No necesariamente, y ahí me van a decir, porque tienen razón, pero ¿por qué se usan en los circuitos integrados hilos de oro y en algunos contactos muy pequeños hilos de oro tiene que ser mejor conductor del cobre? Y yo les digo, no, tiene el doble de resistividad, pero entonces ¿por qué? Porque no se oxida y el cobre sí. Entonces, en contactos que están muy próximos, si hay humedad y hay sulfatación, que es la oxidación del cobre, se producen cortos entre los cablecitos. Entonces se usa oro para eso y para algunos contactos que son delicados y no se desea que haya sulfatación. Pero estamos hablando del elemento puro, entonces no estamos tomando en cuenta la oxidación. La sulfatación es una oxidación. La plata, por ejemplo, también se usa en contactos eléctricos, pero ya concluimos con los datos de la tabla, con los datos de estos modelos atómicos y el oro. Y el oro me van a decir, entonces también tiene un solo electrón en su último nivel. Es muy buen conductor, ya eso no lo discutimos, los tres son buenos conductores de la electricidad, de la corriente eléctrica. Pero ustedes fíjense la cantidad de protones que tiene. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tiene tantos protones que atrae, si bien lo atrae
sentido de que lo atrae más que el cobre o la plata, pero está libre porque también está muy lejos, pero como hay más protones, está más atraído, menos libre, a pesar de que está libre, que el cobre y la plata. Y para terminar el video les voy a mostrar una fórmula, no es una fórmula, una expresión matemática, que explica en gran parte una fórmula, una formulita que nos interesa esta parte a nosotros. Una fórmula que explica matemáticamente cómo se puede calcular la cantidad de electrones que tiene cada nivel, sabiendo obviamente la cantidad de niveles u órbitas que tiene un átomo. Esta fórmula es 2n al cuadrado y n es el número de órbita. Entonces, entonces vamos por ejemplo a la plata. Miren cómo es el cálculo de los electrones por nivel de energía. 2 por 1, que es el nivel de energía al cuadrado, es 2. Tiene 2 electrones. En el segundo, 2 por 2 al cuadrado es 8. En el tercero es 2 por 3 al cuadrado es 18. En el cuarto, ¿qué está pasando acá? Nosotros tenemos que llegar a 47, ni más ni menos. El cuarto tiene de nuevo 18 y en el último, para completar los 47, 1. Quiero aclarar que la ciencia avanza y ahora se descubrió relativamente hace unas pocas décadas que hay subniveles de energía y probablemente se descubrirá que hay subniveles, pero con esto nos alcanza más que de sobra para entender lo básico a nivel atómico de por qué el cobre es mejor conductor que el oro o es peor conductor que la plata, a pesar de que los tres son muy buenos conductores. Y esta otra fórmula también nos da para el cobre 2, 8, 18 y 1. Y para el oro 2, 8, 18, 32, 18 y 1. O sea, después del cuarto nivel, en el caso de que el elemento los tenga, tienen que ver la tabla periódica, baja en forma inversa hasta llegar al último nivel, que como máximo puede tener 8 electrones. Eso es importante decirlo. Pero estamos hablando de los metales, de los elementos que son metales. No les mostré, vamos a correr acá. Hablé del oro y no les mostré. Está 2, 8, 18, 32, 18 y 1. ¿Vieron? Después del cuarto nivel baja a 18 nuevamente, que es igual al tercer nivel. Y el último completa con 1. Así que bueno, hasta acá el video. Creo que bastante información pudimos ver en este video desde diferentes puntos de vista, de las tablas, de este pequeño cálculo de los electrones por número de órbita, desde los modelos atómicos. Un poco hablamos del uso de cada metal, porque se usa en electrónica el oro, porque el cobre, obviamente no lo dije, pero el cobre es más barato. Hacer una instalación de oro sería problemático. Fíjense ustedes que los metales también son muy buenos conductores de la temperatura y cada metal tiene distinto punto de fusión. Creo que tengo que ver eso en este momento, no tengo los datos, pero tienen distintos puntos de fusión y no nos convendría usar, por ejemplo, oro en una instalación, además de por el costo, porque creo que el punto de fusión es más bajo que el cobre y nos interesa que los cables aguanten más temperatura, siempre y cuando estén protegidos, no vamos a dejar que se prendan fuego. Así que bueno amigos, terminamos este video. Gracias por haber visto por haberlo visto y gracias a este maravilloso grupo en el que espero poder seguir participando. Nos vemos en el próximo.